Derecho Civil. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a continuar avanzando en el tema 16 para no perder más tiempo. Estábamos viendo, nos estábamos refiriendo a la imposibilidad sobrevenida como modo de extinción de las obligaciones, y ahora el tema que viene, que es el tema 17, vamos a avanzar el último modo de extinción de las obligaciones llamado prescripción, que todos en algún momento seguramente hemos escuchado hablar, mencionar la prescripción. Así que bueno, ese es el último modo de extinción de las obligaciones, que lo vamos a analizar en el tema 17, y después ya vamos a finalizar nuestro programa con los últimos temas que tienen que ver con la transición de las obligaciones, que esto ya en su momento lo vamos a avanzar. Justamente estábamos viendo la última clase, nos estábamos refiriendo a la imposibilidad sobrevenida. ¿Qué es la imposibilidad sobrevenida? Es un modo de extinción de las obligaciones que se presenta cuando, después de haber nacido la obligación, siempre la imposibilidad sobrevenida surge o se presenta después de haber nacido la obligación. Por eso el nombre es sobrevenida. Sobrevenida quiere decir que viene después de haber nacido la obligación. Este tema se relaciona mucho con la teoría de los riesgos. Yo les explicaba brevemente esta teoría de los riesgos, que ha sido elaborada por la doctrina francesa, que dice que siempre que se asume una obligación existe un riesgo de que la obligación no se llegue a cumplir por determinada causa, ¿no? En el caso de la imposibilidad sobrevenida, como decíamos hace un momento, se trata de un modo de extinción de las obligaciones por el cual, después de haber nacido la obligación, se presenta algún hecho, algún suceso, algún evento que puede estar originado en la naturaleza, o que puede tener su origen también en la conducta humana, y que es de tal gravedad, hoy vamos a ver qué requisitos se necesita cumplir, es de tal gravedad este hecho que le impide al deudor cumplir con su obligación. A veces esta imposibilidad, ¿no?, es definitiva, es decir, que el hecho es de tal gravedad que el deudor no va a poder cumplir ni en el presente ni en el futuro, logrando de esta manera que mediante una sentencia del juez se le pueda liberar totalmente, ¿no?, del cumplimiento de la obligación y del resarcimiento de daños, porque además la imposibilidad sobrevenida requiere que el deudor no haya actuado con culpa, ni con negligencia, ni con imprudencia. Entonces, si un deudor, después de haber nacido la obligación, si le ha presentado un hecho que es imprevisible, inevitable, que le impide totalmente cumplir la obligación, pero que además este deudor no ha tenido culpa para que se produzca este hecho, puede demandar ante el juez la liberación definitiva de la obligación, alegando la imposibilidad sobrevenida. No siempre la imposibilidad es definitiva, a veces la imposibilidad es solamente temporal, ¿no? Y esto lo tiene que valorar el juez. Cuando el deudor pretende, porque esto no es simplemente, no es un asunto de hecho, es un asunto de derecho que requiere que un juez dicte sentencia declarando probada la demanda del deudor, declarando la liberación del deudor, ya sea en forma definitiva o solo en forma temporal, depende del hecho que haya motivado, ¿no?, este incumplimiento, pues ahí el deudor se va a considerar liberado, ya sea en forma definitiva, como avanzábamos la última clase, o solo de manera temporal. En la imposibilidad sobrevenida tenemos estos dos elementos. La última clase habíamos hablado sobre la imposibilidad sobrevenida definitiva, la imposibilidad sobrevenida temporal, la imposibilidad sobrevenida parcial, que se aplica en aquellos casos en los cuales el deudor le debe entregar al acreedor un bien, y el bien perece o se destruye por un hecho en el cual el deudor no ha tenido culpa, ¿no? Entonces ahí puede plantear también que liberarse de la obligación puede ser totalmente, si el perecimiento es total, pues se liberará totalmente, o si el perecimiento del bien es solamente parcial y la parte que aún queda todavía es, digamos, útil,
el juez le obligará al deudor a entregar lo que queda y se liberará pues parcialmente, ¿no? Esto vamos a aclarar enseguida. Entonces, en la imposibilidad sobrevenida tenemos que identificar estos dos elementos. Un elemento objetivo que se traduce en la imposibilidad material de cumplir la obligación. Siempre que hablamos de imposibilidad sobrevenida, existe una imposibilidad material de poder cumplir la prestación que se plasma en esta máxima que dice nadie puede obligarse a lo imposible, ¿no? Y luego tenemos un elemento subjetivo que necesariamente debe estar presente. Yo como deudor no puedo demandar ante el juez liberarme de mi obligación por imposibilidad, alegando imposibilidad sobrevenida, si no se dan estos dos elementos. O sea, le diré al señor juez, después de que ha nacido la obligación, se ha presentado este hecho que tiene los siguientes requisitos que enseguida vamos a ver, ¿no? Y me impide totalmente cumplir con mi obligación. Entonces ahí tengo que probar ese elemento objetivo. Yo tengo que demostrar que este hecho se ha presentado después de haber nacido la obligación. Pero además tengo que probar el elemento subjetivo. Y si no lo pruebo, el juez lo va a apreciar o la otra parte le va a hacer notar al juez, porque en este caso será el deudor el que se ampare en esta figura, pero hay que citarlo al acreedor. El acreedor es la otra parte, ¿no? Y el acreedor también tiene la posibilidad de responder y decir lo que él está pidiendo, lo que mi deudora pide es absurdo, ¿por qué? Por este otro, ¿no? Entonces el deudor tiene que demostrar que ha actuado sin culpa, que no ha habido negligencia y que tampoco ha habido imprudencia para que se produzca este hecho, ¿no? La otra parte del acreedor, como también tiene derecho a la defensa, y el derecho a la defensa está constitucionalmente reconocido, no se puede un proceso de estos llevar adelante solo con la demanda del deudor. Debe ser citado el acreedor para que asuma defensa. Entonces el acreedor, ¿qué va a tratar? De desvirtuar esta imposibilidad sobrevenida. El acreedor va a tratar de todas formas de que el deudor cumpla. En cuanto al elemento subjetivo, seguramente el acreedor dirá ha actuado con negligencia o ha actuado con imprudencia, ¿no? Pero eso, en definitiva, lo que una parte diga y pruebe y lo que otra parte diga y también pruebe, lo va a determinar decidiendo el juez. El juez es el que va a decidir en la sentencia si va a declarar la imposibilidad definitiva, se va a liberar ese deudor de la obligación y se va a liberar del pago de daños y perjuicios. Si el juez va a declarar que la imposibilidad es solo temporal, le va a obligar al deudor a cumplir con su obligación, pero por el tiempo que ha incumplido no le va a hacer pagar ni daños y perjuicios, ni intereses moratorios, ni cláusulas penales, etc., ¿no? Entonces aquí, ¿qué requisitos tienen que darse para poder alegar imposibilidad sobrevenida? Tiene que tratarse de un hecho imprevisible. Imprevisible quiere decir que no se ha visto venir, que uno no ha podido prever que eso podía llegar a pasar. Eso es imprevisible, ¿no? Que se trate de un hecho inevitable. Si ponemos el ejemplo de la pandemia ha sido imprevisible. Sí, ha sido imprevisible, pese a que quizá alguien dirá, pero cuando nos hemos enterado de la enfermedad del COVID, y ya un mes atrás o 2 meses atrás, ya habían los primeros casos en China, ¿no? Ya han empezado a surgir ahí los primeros casos, y hemos visto que la situación era lo más grave. Así que podríamos prever que eso iba a llegar también, entonces ahí no sería la pandemia mucho imprevisible. De todos modos, si eso alegara el acreedor, el deudor tal vez dirá, sí es imprevisible, tomando en cuenta de que efectivamente se conocía de la pandemia, puede ser 2, 3 meses atrás y que existan los decretos de la cuarentena en nuestro propio país,
pero mi obligación ha surgido no hace 3 meses, ha surgido hace, no sé, 5 o 6 meses, hace un año, y yo hace un año, hace 5 meses, no tenía la posibilidad de prever que iba a pasar esto, ¿no? Es inevitable, sí, porque como nosotros podemos evitar, por ejemplo, la circulación en esa etapa, ¿no? Yo creo que ahora ya ha pasado un poco de tiempo, siempre me sorprende, me llama la atención el hecho de que las personas rápido olvidamos, ¿no? Está bien también que seamos así, creo, ¿no? En algunos casos está bien que olvidemos rápido, porque efectivamente era muy dramática la pandemia, muchos de ustedes tal vez han perdido familiares, ustedes no saben también, cada uno que ha atravesado la enfermedad sabe cuán difícil ha sido, cómo se ha cerrado absolutamente todo, cómo no había atención médica, prácticamente eras un apestado, el sistema de salud todo estaba colapsado, no había ni siquiera tabúes, o sea, ha sido toda una pesadilla, pero pensar que ahora que ya está prácticamente normal, diríamos, entre comillas, ya la gente ha olvidado ese momento, ¿no? O sea, tal vez para algunas personas va a ser inolvidable porque ha sido trágico, porque muchos dirán, yo perdí a mi papá, perdí a mi mamá, perdí a mi hermano, perdí a mi hijo por esta pandemia, ¿no? Por esta enfermedad. Y por eso es que siempre que escucho a los negacionistas que tienen sus teorías sobre la misma, digo, bueno, es que hay hechos que son evidentes, ¿no? Y que pareciera que no podemos tapar el dedo tampoco, pero bueno, hay que debatir esos temas, ¿no? Entonces, es inevitable en el sentido de que una vez que ha comenzado, ¿cómo nosotros hubiéramos podido evitar que se propague? ¿No? Una persona imposible, ¿no? El deudor tiene que cumplir la obligación, pero está este hecho que le impide. Entonces, es imprevisible, sí. Es inevitable, sí, que se trate de un hecho sobreviniente, es decir, este hecho que impide al deudor cumplir con la obligación tiene que haberse presentado después de haber nacido la obligación. Yo les ponía el ejemplo de esta señora de última clase, ¿no? La amiga que me comentaba del préstamo de dinero que ha hecho, bueno, de este financiamiento para comprar un departamento. Me decía, yo me he prestado, ya en plena pandemia nos hemos decidido con mi esposo a trasladarnos ahí al nuevo departamento, hemos hecho esta inversión y son 20 años los que tienen que pagar. Y dice, ahora ya mi esposo no está trabajando, yo estoy trabajando muy poco porque no hay el movimiento que había antes de la pandemia y se me hace muy difícil ir pagando cuotas. Recién creo que son 2 años lo que están pagando esa deuda y son 20 años que tienen que pagar. Esto me llevó a ampararme en la figura de la imposibilidad sobrevenida tomando en cuenta estos efectos de la pandemia, ¿no? Porque esta obligación se ha asumido cuando la pandemia ya estaba, ¿no? Entonces ahí el riesgo era más probable de calcularse, ¿no? Que para aquellos que han asumido obligaciones antes de la pandemia. Pues aquí es muy difícil que el juez le dé la razón y que le libere de la obligación por imposibilidad sobrevenida. O sea, el hecho tiene que ser sobrevenido. Si un deudor quiere ampararse en esta figura de la imposibilidad sobrevenida, este hecho que le impide al deudor cumplir con su obligación tiene que haberse presentado después de haber nacido la obligación, ¿no? No antes, ¿no? O sea, no es que ya estaba el hecho y luego recién el deudor a su riesgo asume la obligación, que ahí ya conoce el riesgo, ¿no? Que se trate de un hecho irresistible, generalmente se utiliza en los textos esta palabra. Irresistible quiere decir capaz de vencer al mejor padre de familia, esa frase que se utiliza con respecto a las personas que son prudentes, ¿no? Hay gente que es muy prudente en el sentido, en todo sentido, ¿no? Hay personas que son así muy propias, muy correctas, muy prudentes, incluso de creer muchas cosas, ¿no? Bien obsesivos, dicen otros, ¿no? Esas personas. Y este hecho es de tal gravedad que es capaz de vencer, dice, al mejor padre de familia. Eso significa un hecho irresistible,
a la persona más responsable le puede ocurrir esto. No tiene que existir culpa de parte del deudor, ni negligencia, ni imprudencia, y este hecho puede impedir el cumplimiento en forma de, bueno, si este hecho impide que el deudor cumpla su obligación en forma definitiva, pues se va a liberar directamente al deudor, y si solamente es temporal, le va a eximir al deudor del pago de daños y perjuicios moratorios, ¿no? Entonces, estos son los requisitos que se necesita cumplir para poder alegar imposibilidad sobrevenida. Todos estos requisitos. Claro que hay obligaciones a las cuales no se aplica esta figura que enseguida vamos a mencionar. Aquí hay un punto que dice casos de causa extraña no imputable. ¿A qué se refiere este punto? Casos de causa extraña no imputable. A esta figura, imposibilidad sobrevenida, que como les decía cuando hemos empezado a avanzar este tema, no se llamaba imposibilidad sobrevenida. Imposibilidad sobrevenida es una nomenclatura moderna. Se llamaba antes a esta figura pérdida de la cosa de vida. Incluso el Código Civil Santa Cruz lo regulaba con ese nombre, pérdida de la cosa de vida. Después se ha cambiado de nomenclatura a esta otra, que es imposibilidad sobrevenida, que es la que se mantiene en la mayoría de los códigos, incluido el Código Civil Boliviano. Pero en la doctrina se le conoce causa extraña no imputable, así también se le llama, ¿no? O sea, imposibilidad sobrevenida le dice el código, y la doctrina en los textos ustedes van a encontrar esta figura como imposibilidad sobrevenida, pero más comúnmente se le llama causa extraña no imputable. Y también en la doctrina están señalados estos casos de causa extraña no imputable que se plantean ya a nivel judicial. Los deudores, para alegar imposibilidad sobrevenida y pretender liberarse de la obligación, se amparan en estos casos que son casos de causa extraña no imputable. El caso fortuito, que está dado en hechos de la naturaleza, ¿no? La fuerza mayor, que está dado en hechos humanos, ¿no? Si tendríamos que señalar qué hechos humanos pueden llegar a derivar, digamos, en motivos para plantear la imposibilidad sobrevenida, la guerra, puede ser guerra mundial, guerra civil, no sé, los conflictos armados, en el caso de nuestro país, los bloqueos generalizados y prolongados a lo largo del tiempo, ¿no? Luego está el hecho del acreedor, en algunos casos es el propio acreedor el que con su conducta impide que el deudor pueda cumplir la obligación. Eso también es considerado como un caso de causa extraña no imputable. El hecho de un tercero, enseguida esto nos vamos a referir a un caso, la pérdida de la cosa de vida cuando se trata de entregar bienes y estos perecen o se destruyen por alguna causa. El hecho del príncipe se llamaba, este es un nombre muy antiguo, pero se utiliza todavía hoy, se nos menciona, o acto de autoridad pública cuando uno es deudor de algo, de una obligación, y la autoridad emite una resolución, un decreto, una ordenanza que justamente afecta la actividad de ese deudor y le impide cumplir la obligación. A eso se llama acto de autoridad pública. Y la culpa de la víctima que se aplica a los hechos ilícitos, y eso nos vamos a referir en el tema de hechos ilícitos, que ya vamos a llegar después a los últimos temas del programa, donde vamos a ver los hechos ilícitos, diferenciándolos siempre de los delitos, ¿no? El hecho ilícito es distinto del delito, porque en el delito hay una conducta antijurídica sancionada con una pena. En el hecho ilícito puede haber una conducta o puede que exista una omisión que causa daño a una persona, pero que no configura típicamente un delito, porque en estos hechos ilícitos se presenta más la culpa y no es el dolo. Entonces, tal vez ahí dirán, pero en los delitos también hay delitos culposos, ¿no? Y también delitos dolosos, pero el hecho ilícito tiene particularidades
particularidades que lo distinguen de los delitos, ¿no? Eso vamos a verlo en un tema específico. Entonces, estos son los casos de causa extraña no imputable. Vamos a entrar a ver un caso concreto. ¿Ya? Esto voy a dejar de compartir y vamos a compartir con un auto supremo. Aquí hay un auto supremo, desde que ya es un auto supremo de una fecha tal vez muy antigua, es del año 2016, pero es muy interesante para analizar la imposibilidad sobrevenida. Este auto supremo es el número 1395, quebrado 2016, ¿no? El auto supremo es una decisión que ha sido dictada por el máximo tribunal de justicia, que es el Tribunal Supremo de Justicia en Bolivia. Una vez que se dicta este auto supremo, toma en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional y ya con eso la sentencia adquiere la calidad de cosa juzgada, ¿no? Ya no habría más instancias, ¿no? Esta es la última instancia. Entonces, desde el 5 de diciembre de 2016 se demanda cumplimiento de obligación. Esto surge a raíz de un contrato, se pide cumplimiento de obligación y, a ver, en síntesis les voy a explicar el caso para que se entienda bien aquí el aspecto de la imposibilidad sobrevenida como modo de extinción de la obligación. Resulta que en este caso, en síntesis, se ha firmado un documento de venta de bien inmueble, ¿ya? Ese es el caso en cuestión. Se ha firmado un contrato de venta de bien inmueble. Como cualquier venta, en la venta tenemos al vendedor y al comprador, ¿no? Como en cualquier venta, con la diferencia de que en este caso las vendedoras eran dos hermanos y los compradores son también dos personas, no que son una pareja. Se produce la venta se hace en documento privado con reconocimiento de firmas jerógrafas. Así se hace, en este caso estoy hablando, ¿no? Este contrato de venta. Los compradores no han terminado de pagar el precio. ¿Por qué? Porque las vendedoras, las hermanas, se habían comprometido a que todavía ellas no iban a entregarles toda la documentación y según las vendedoras, ¿no? Ellas les han dicho a los que iban a comprar, nosotros les estamos vendiendo el bien inmueble, pero todavía no está registrado a nuestro nombre, ¿no? Nosotros estamos en esa plena etapa de registro. Entonces, les vamos a vender en tal precio. Ustedes nos dan un adelanto, pero este es un monto mínimo, ¿no? Nos dan un adelanto y el restante del precio nos los dan cuando se los firmemos la minuta y la escritura pública y luego ustedes ya pueden registrar el derecho real. Mientras tanto, les avisamos, todavía no está registrado a nuestro nombre, estamos en ese interín de registrar porque este bien inmueble lo hemos heredado, eso es lo que les dicen, ¿no? Si ustedes están de acuerdo, les vendemos así. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, hacen el documento de venta, lo hacen en documento privado, fíjense, no podían hacerlo en documento público. ¿Qué es un documento público? Es aquel en el cual ha intervenido en su otorgamiento un funcionario público que es el notario de fe pública, ¿no? Entonces de aquí no, lo hacen en documento privado con reconocimiento de firmas y rúbricas, tomando en cuenta de que ese documento privado solo es prueba del contrato, prueba de la obligación, pero que con ese documento privado todavía no iban a poder hacer el registro porque la situación estaba así, ¿no? Todavía ellas no eran propietarias, digamos, legalmente, ¿no? Después pasa el tiempo y estas señoras no se convierten en propietarias, ¿no? O sea, el compromiso asumido no se cumple. No se convierten en dueñas, no se convierten en propietarias y para lo peor aparece un tercero. Y un tercero que supuestamente ha falsificado documentos y ha logrado registrar este bien inmueble como si él fuera el dueño. O sea,
Las hermanas dicen, nosotros somos herederas, pero ahora viene un tercero, que creo también es pariente, ¿no? Y él lo registra, pero para registrarlo ha falsificado los documentos. Entonces, por eso es que nosotros, en el tiempo que hemos pactado en el contrato, en el documento privado, no hemos podido cumplir con firmar la minuta, pero ellos tampoco nos han terminado de pagar el precio, ¿no? Entonces, lo que hacen estas personas, ya viendo que van a perder su dinero que han adelantado, es demandar cumplimiento de la obligación. Dicen, bueno, señor juez, hágase cargo, ordéneles a estas señoras que nos los firme la minuta, luego escritura pública y queremos registrar en derechos reales. Esa es la petición que hacen los demandantes, ¿no? En este caso a los compradores. Las vendedoras que dicen, nosotros ya hemos vendido, ¿no? Que nos paguen más bien el saldo que nos deben y nosotros ya les hemos vendido. Además, nosotros no hemos tenido, una vez que se ha firmado el documento privado, nosotros no sabíamos que iba a aparecer este tercero y que lo iba a registrar en derechos reales, ¿ya? Y dicen, señor juez, libérenos de nuestra obligación. ¿Por qué? Libérenos de nuestra obligación por imposibilidad sobrevenida. ¿Por qué? Porque aquí hay el hecho de un tercero, ya desde aquí les mencionaba cuáles son los casos de causa extraña no imputable, y ahí figura el hecho de un tercero, y esta figura consiste en que se presenta un tercero, ¿no? Ajeno a las partes contratantes, o sea, ni siquiera se lo ha visto venir a este tercero, quien, cometiendo delitos, dicen ellas, de falsedad, logra registrar este bien inmueble a su nombre. Entonces, alegan imposibilidad sobrevenida, dicen, nosotros no vamos a poder cumplir la obligación por el hecho de un tercero, ¿no? Este tercero con él tienen que arreglar, nosotros nos lavamos las manos, no pasa nada, ¿no? Ese es el caso, ¿no? Fíjense cómo un asunto, una venta, puede derivar en un hecho tan complejo, ¿no? Tan complejo. ¿De dónde nacen las obligaciones? De los contratos. El contrato es la principal fuente generadora de las obligaciones. En este caso se ha firmado un contrato de venta, ¿no? Con esos detalles que se dan. Entonces, una vez que se presenta esta demanda, fíjense esta parte donde dice sustanciado el proceso en primera instancia, el juez, que es el juez décimo, esas veces eran jueces de partido y jueces de instrucción, bueno, pero ahora ya no existe esta división, el juez directamente emite sentencia ordenando lo siguiente: declara aprobada la demanda de los compradores, ¿no? Ahí están los compradores, ¿no? Ordenando a las demandadas, ahí están las demandadas, suscriban la minuta traslativa de dominio del bien inmueble comprometido en venta mediante documento privado de 8 de diciembre de 2010 en el plazo de 10 días de ejecutoria de la sentencia, ordenando a los actores, o sea, a los demandantes, que en este caso son los compradores, el pago del saldo del precio a favor de las demandadas, que eran las vendedoras, acordado entre partes de $700,000, ¿no? Respecto a la entrega de la documentación establecida en el contrato, dispuso que la misma sea efectuada una vez desaparecida la imposibilidad temporal de las vendedoras y respecto a los daños y perjuicios declaró improbada. A ver, en síntesis, ¿no? Una vez que se presenta esta demanda, el juez les da la razón a los compradores y les ordena a estas dos señoras, entre ellas son hermanas, les ordena a firmar para los compradores la minuta, dice, ¿no? La minuta de venta, la minuta traslativa de dominio del bien inmueble que ellos habían comprometido a poder sanear toda esa documentación, ¿no? Por documento privado. Y les da el plazo de 10 días a estas señoras para que firmen esa minuta, pero ahí dice plazo de 10 días desde que se ejecutoría la sentencia, de ejecutoriada la sentencia. Es decir, si ellos apelan esta decisión del juez, pues todavía la sentencia no está ejecutoriada, hay que esperar cómo se pronuncia el tribunal de apelación. Ahora, después se dicta la resolución del tribunal de apelación, todavía esto admite un proceso, un recurso más de apelación que se llama recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia. Luego va en revisión al Tribunal Constitucional
jurisdiccional plurinacional, en última instancia el tribunal decide y con eso se habría ejecutoriado la sentencia. O sea que desde que el juez ha dictado desde que el juez de primera instancia ha dictado esta resolución hasta que se firme esa minuta, seguramente van a pasar más de 2 años, ¿no? Porque recién se va a ejecutoriar ahí la sentencia. Si es que las señoras apelan como hacen todos, entonces lo más probable es que apelen, pero con cada apelación se pierde más tiempo, ¿no? Entonces aquí, fíjense que ellos les han dado una parte del pago, pero falta pagar 700,000, entonces, ¿cuándo van a pagar los 700,000? Cuando se los firmen la minuta, porque ni modo que entendamos esta sentencia como una obligación de ellas de firmar la minuta y los otros de pagárselo el dinero. Tendría que ser obligaciones que se cumplan al mismo tiempo, pero de ninguna manera podemos entender que para ellas la obligación de firmar la minuta es desde que la sentencia se va a declarar ejecutoriada y para ellos ya nomás tienen que pagar los 700,000. No es así, ¿no? Son obligaciones que se tienen que cumplir al mismo tiempo, ¿no? Y respecto a la entrega de la documentación, dice, dispuso que la misma sea efectuada una vez desaparecida la imposibilidad temporal. Fíjense que el juez dice, no señoras, ustedes me están diciendo que ha aparecido un tercero, que es tal persona que lo ha registrado con documentos falsos, bien inmueble a su nombre, ¿qué tal se lavan las manos y ya no van a poder aceptar? No. La imposibilidad en este caso es temporal. Les creo o habrán probado que efectivamente hay este caso, que han debido presentar pruebas de que existe una querella criminal iniciada en contra de esta persona por falsedad, porque si no el juez tiene que tener todos los antecedentes del proceso del juez civil, ¿no? Entonces dice, sí, efectivamente hay una tercera persona que ha aparecido, que tiene una querella por falsedad, que ya está judicializado este caso, y estas señoras, pues, lamentablemente no van a poder cumplir su obligación de entregar la documentación porque todo está en juicio, ¿no? Entonces, ahí el juez dice, no hay imposibilidad definitiva, no es que ustedes se laven las manos, ustedes tienen que cumplir con los compradores firmándose la minuta de inicio, pero después también les van a tener que entregar la documentación al día, ¿no? Y la imposibilidad es solo temporal, no es definitiva. Y respecto a daños y perjuicios, no les voy a separar daños y perjuicios porque la imposibilidad sobrevenida significa que el deudor se va a liberar temporalmente de su obligación. En este caso, como el juez ha dicho, hay una imposibilidad temporal, pero que además, porque el deudor no tiene la culpa, no va a ser responsable de pagar daños y perjuicios porque no ha sido su culpa, ¿no? Aquí, además, en este caso, obviamente se apela, ¿no? Es bien larga esta sentencia, bueno, no tan larga, pero sí es muy extensa. Ahí se apela, ¿no? Hay un recurso de apelación, sería muy complejo estudiarlo a detalle todo este caso, pero estas señoras realmente la pelean, porque si hubieran aceptado la sentencia que ha dictado el juez en primera instancia, hubieran dicho, bueno, estamos obligadas a firmar la minuta, ¿no? Tienes que firmar la minuta y ellos no tienen que pagar el saldo del precio, pero en realidad no se conforman con eso, presentan un recurso más, ¿no? Presentan un recurso indicando de que no, nosotros nos queremos liberar definitivamente porque nosotros no sabíamos que iba a aparecer esta tercera persona que con documentos falsos le iba a registrar antes que nosotras, y nosotros somos los que tenemos derecho sobre este bien, no esta tercera persona. Entonces siguen insistiendo en eso. Además dicen, ellos sabían, o sea, los compradores, les echan toda la culpa a los compradores, porque dicen, nosotros cuando les hemos vendido, claramente les hemos dicho que nosotros todavía no éramos dueños, y ellos han aceptado esa compra, sabiendo que no éramos dueños. Y por eso, en el proceso se menciona este artículo, que es el artículo 595 del Código Civil. ¿De qué trata este artículo en síntesis, no? Este artículo 595 del Código Civil regula una figura que se llama venta de cosa ajena. Así, tal cual les estoy diciendo, venta de cosa ajena. Y este artículo 595 del Código Civil es muy criticado por penalistas. Los penalistas que dicen que el Código Civil permite la comisión de delitos directamente mediante esta norma, porque dicen, al regular venta de cosa ajena,
está diciendo que una persona que ha hurtado, una persona que ha robado puede vender ese bien y otro le puede comprar sabiendo que la cosa es ajena o incluso a veces sin saber. Y al regular, porque ese es un nomen juris de este artículo, venta de cosa ajena, entonces está permitiendo la comisión de delito. Yo pienso que no es así, ¿no? No podemos atribuir al legislador esa intención. Las normas están inspiradas en principios de equidad, de justicia. Es imposible pensar, me parece que es de ignorantes pensar así, no creo que bien es razonar de esta manera, es decir, el legislador en el artículo 595 del Código Civil está permitiendo que se cometa un delito porque está regulando la venta de cosa ajena. Y al regular la venta de cosa ajena, no se sabe si el vendedor de esta cosa ajena ha adquirido esta cosa ajena, digamos, de su dueño, o lo ha robado, o lo ha hurtado, no se sabe la procedencia de por qué el bien es ajeno. Y esa atribuirle esa intención al legislador, pues no está bien, porque si las normas están inspiradas en principios de equidad y de justicia, esta norma está creada con la finalidad de que ciertas personas que quieran vender un bien lo puedan hacer, ¿no? Solo se aplica, primero, a bienes registrables, como los bienes inmuebles, como los vehículos, por ejemplo. No se puede aplicar a todo tipo de bienes, ¿no? Se aplica esta norma para estos bienes, en los cuales, pues, algunas personas que quieren vender todavía no tienen regularizado o inscrito su derecho propietario, ¿no? Entonces permite que una persona, siendo solo poseedor, pueda vender el bien, pero la condición que incluso pone la norma es que el vendedor le diga esto al comprador, le haga saber, ¿no? Ya, un ejemplo voy a poner, soy poseedora de este bien inmueble, todavía no está registrado a mi nombre, lo estoy vendiendo, está en juicio de usucapión, ya va a salir la sentencia del juez, me va a dar la razón y lo voy a registrar a mi nombre y en ese momento te lo firmo a mi nombre, está la escritura pública y tú lo registras como nuevo propietario. En eso consiste esta venta de cosa ajena. Por eso es que estas señoras se amparan en este artículo y le dicen al juez, señor juez, nosotros cuando hemos firmado el contrato con los compradores, no les hemos engañado, les hemos dicho, nosotras todavía no tenemos registrado este bien inmueble a nuestro nombre, pero estamos en ese interín de registrar. Entonces haremos el contrato, porque la ley permite realizar esta venta de cosa ajena, haremos el contrato en documento privado y en el contrato vamos a quedar como cualquier contrato de venta, todas las cláusulas de la venta, ¿no? Vamos a quedar la individualización del bien que te estamos vendiendo, vamos a hacer referencia al precio total, vamos a hacer referencia a cuánto me estás pagando y cuánto es el saldo. Generalmente aquí se deja un saldo, porque como todavía no te están en algunos casos entregando la documentación, como en este caso, ni te lo están firmando la minuta, esas obligaciones se difieren para una etapa posterior, ¿no? Entonces, por eso no se cancela todo el precio. Entonces se hace constar eso en el contrato, y también en estos contratos, seguro que lo han hecho las partes en este documento privado, muchos detalles no tenemos porque esta solo es la sentencia. Si tuviéramos el expediente podríamos revisarlo a detalle. Seguro en el contrato, en el documento privado de venta, ha debido haber una cláusula que diga en cuánto tiempo estas señoras se van a convertir en propietarios, porque estas ventas de cosa ajena tienen que tener en su contenido estos contratos una cláusula en la cual se diga, bueno, yo te compro, tú me dices que eres poseedor, poseedora, que tus papeles ya están en juicio, que ya has planteado tu demanda de usucapión, que de aquí a fin de año sale tu sentencia y el juez te da la razón, ¿no? Está bien, verifico que efectivamente sí tiene toda la documentación, hasta me hago llevar a ver el expediente, todo eso, ¿no? Porque hay que ser precavido, ¿no? Reviso si es lo que me ha dicho. Bueno, perfecto. Entonces en el contrato, en el documento privado, tenemos que poner una fecha en la cual esta persona se va a convertir en propietaria, o sea, quien está vendiendo, ¿no? ¿En cuánto tiempo? Y ahí generalmente
preguntan a los abogados, doctor, ¿usted cree que hasta fin de año siempre sea el abogado más precavido va a decir, bueno, no, vamos a dar hasta febrero? ¿Está bien? Señoras, hasta febrero ustedes tienen que tener la documentación al día, o sea, los papeles tienen que estar a su nombre, tienen que tener cuál es registrado su nombre. Primero eso. Segundo, firmar la minuta. Tercero, firmar la escritura pública, todo lo que hay que firmar para los compradores, ¿no? Si es así, ponemos ese plazo. Entonces, en ese tiempo que les están dando en el documento, estas personas, según este artículo 595, en este tiempo, tienen que convertirse en propietarias. Esa es la obligación que han asumido. ¿Por qué aquí les han demandado? Porque ellas en ese tiempo que seguramente estaba en el contrato no se han vuelto propietarias, porque ha ocurrido justamente eso que dicen ellas, ¿no? Que ha aparecido un tercero, que este tercero con documentos falsos lo ha registrado a su nombre antes que ellas y ahora ya no pueden cumplir la obligación hasta que termine el juicio penal. Fíjense qué complejo, ¿no? Aquí el artículo 595, tal vez valga la pena leerlo, dice venta de cosa ajena. 1. Cuando se vende una cosa ajena, el vendedor queda obligado a procurar la adquisición de dicha cosa en favor del comprador. 2. El comprador pasa a ser propietario en el momento en que el vendedor adquiere la cosa del titular. O sea, este contrato de venta no es como las otras ventas al contado, es diferente. Es un contrato de venta, claro, tiene la esencia de la venta, es una venta en sí misma, pero no es una venta como la venta al contado, es diferente, es una modalidad especial de venta, tiene varios artículos en el Código Civil, varios artículos que regulan esta figura. ¿Y qué es lo que en definitiva dice el tribunal? Que seguramente así va a terminar hablando también pues el Tribunal Constitucional Plurinacional. Esta es una sentencia que dicta el Tribunal Supremo de Justicia. Esta sentencia todavía tiene una etapa más, va en revisión al Tribunal Constitucional. Lo que dice en síntesis el Tribunal Supremo de Justicia es que declara infundado el recurso de estas señoras. Estas señoras sí o sí quieren liberarse de la obligación, alegando imposibilidad sobrevenida, específicamente el hecho de un tercero. Este tercero que supuestamente ha falsificado documentos y ha registrado el bien inmueble a su nombre, ¿no? Pero el tribunal dice infundado el recurso de casación que han presentado estas dos señoras, ¿no? Ahí tienen a su representante legal, ¿no? Y por lo tanto, si este recurso es declarado infundado, pues se tiene que cumplir la sentencia como la ha ordenado el juez, ¿no? O sea, su obligación, el juez que ha dicho en primera instancia, pues en primera instancia pronunció una resolución que después en apelación se ha ido confirmando la resolución del juez en primera instancia. ¿Qué ha dicho? Que la imposibilidad no es definitiva, que es temporal nada más. Entonces, por el tiempo que ellas se han retrasado y no han cumplido con su obligación de poner al día los papeles, de entregarle toda la documentación, de convertirse en propietarias, por ese tiempo no van a pagar daños y perjuicios ni van a tener responsabilidad civil, pero les obliga así a firmar la minuta, a tener otra prueba, ¿no? para los compradores, y a convertirse en propietarias y entregar la documentación que corresponde a quienes son compradores. Siempre estas ventas, sobre todo la venta de cosa ajena, derivan en futuros problemas. ¿Por qué? Porque a veces se compra un bien, o sea, con la promesa del vendedor de que me voy a convertir en propietario, ya estoy por ganar el juicio, y los juicios son inciertos. ¿Cómo puedes asegurar que el proceso se va a ganar o que va a terminar en tal fecha? O sea, no se pueden asegurar tanto así las cosas, y este contrato de venta de cosa ajena obliga a asegurar eso y lleva nomás a incumplimientos, porque ¿cómo voy a asegurar algo que no sé? ¿No? Pero bueno, tampoco se puede dejar al comprador en incertidumbre. Después tenemos aquí un punto que dice imposibilidad sobrevenir en prestaciones de dar. Las prestaciones de dar son aquellas que tienen que ver con la transferencia de cosas o bienes, y ahí nos dice que cuando se trata de prestaciones de dar que tienen que ver con cosas o bienes y la cosa se extravía o se pierde, solo se puede probar judicialmente y debe existir sentencia del juez para que el deudor se pueda liberar. El deudor, para poder alegar causas
extraña no imputable no debe estar constituido en mora, porque un efecto de la mora es que el deudor asume los riesgos por el perecimiento o deterioro de la cosa. Esta imposibilidad sobrevenida en prestaciones de dar se aplica solo en aquellos casos en los cuales el deudor tiene la obligación de entregar un bien mueble o inmueble y el bien perece o se destruye por alguna causa en la cual el deudor no ha tenido la culpa. Entonces ahí puede el deudor querer liberarse alegando imposibilidad sobrevenida. Para eso el juez va a apreciar si existe o no culpa en el deudor. Como les digo siempre, la otra parte va a tratar de demostrar que el deudor ha actuado con negligencia, con imprudencia, va a tratar de que el juez no le dé la razón y que le obligue a cumplir más que la obligación. Y es muy difícil que el juez en sentencia pueda liberar definitivamente a los deudores por la imposibilidad sobrevenida. Pese a que es un modo de ejecución de las obligaciones, es muy difícil conseguir que el juez dicte una sentencia dándole la razón al deudor, liberándole definitivamente del cumplimiento de la obligación. Eso es prácticamente imposible, porque como les digo, el deudor puede alegar eso, pero el acreedor siempre va a tratar de desvirtuar lo que dice el deudor y siempre va a tratar de hacer que el juez le haga cumplir la obligación al deudor, porque también es cierto, el acreedor qué culpa tiene de este hecho. Si nos ponemos a analizar este caso que hace un momento hacía grandes rasgos, hemos visto qué culpa tienen los compradores. Quizá alguien dirá, pero como los compradores, como dicen las señoras, los compradores sabían que ellas no eran dueñas todavía, o sea, eso sabían, ¿no? Pero, o sea, ¿qué culpa tienen los compradores de que haya aparecido un tercero, de que haya falsificado documentación y de que haya registrado el bien inmueble que ellos se han comprado a nombre de él? ¿Qué culpa tienen, no? Y es largo esto, no es fácil, porque aquí civilmente pues se ha cambiado, pero en la querella criminal por falsedad tampoco sabemos, porque como les digo es una sentencia civil, tampoco sabemos cómo estará ese juicio, esa querella criminal por falsedad. ¿Será que tienen estas señoras suficientes pruebas para demostrar la falsedad? ¿No será que este señor algún derecho tiene también? ¿Será que tan fácil lo ha registrado con documentos falsos? Puede ser, pero puede también que no lo sea. Entonces los compradores realmente están en riesgo, ¿no? Porque han visto el precio que les falta por pagar, son $700,000, ¿no? Estamos hablando de cifras bien altas. ¿Y quién va a arriesgar ese monto de dinero ante una situación que parece incierta? No, ellos piden cumplimiento de obligación. Tal vez lo mejor hubiera sido la resolución del contrato. Señor juez, que quede sin efecto el contrato, que me devuelvan mi dinero y listo, ahí quedamos, ¿no? Porque hasta que se resuelva la querella por estafa, ¿cuánto tiempo más van a tener que esperar? Desde que el juez civil se ha pronunciado de que se los firme la minuta, pero si está registrado a nombre de otro, ¿cómo van a poder registrarlo? ¿No? Por más que haya firmado la minuta. Entonces me parece tan riesgoso, en este caso me llamó la atención mucho porque me parece súper riesgoso para el comprador, y el Código Civil tiene estas figuras en materia de contratos como la venta de cosa ajena. Como les digo, esta venta de cosa ajena ya ha sido observada, muchos han observado en el sentido de que cómo se va a permitir vender una cosa ajena, es riesgoso y hasta parece delictivo. Yo sí da la impresión a primera leída, artículo 525, venta de cosas ajenas, tal vez una primera impresión es, se puede vender cosas ajenas, ¿no? Entonces la ley te permite, pero hay que leer el contenido de la norma y los artículos posteriores que tiene esta norma, porque es una figura, es un tipo especial de venta que tiene también una razón de ser, una justificación, así como hay varias clases de venta que están reguladas en el Código Civil, no es la única, hay como 10 variedades de venta distintas.
no solo la venta al contado, la conocemos. Entonces, vamos a quedar aquí, nos vemos a la hora. Quería recordarles que el próximo jueves es nuestro examen. Se va a dar en mi horario de clases, ya lo saben. Sí, Hernán, adelante. Perdón, doctora, tal vez interrumpirla. Muy buenas noches y un saludo a todos los compañeros primeramente. Doctora, solamente quería tal vez que me aclare esta situación. Tengo esta duda del famoso contrato de traspaso que hacen. Tanto asentamiento que hay aquí en el Alto, en los terrenos, en diferentes zonas. Cito nada más, doctora, gracias. ¿Qué quería saber sobre estos contratos? ¿En dónde entraría estos contratos de traspaso, doctora? Bien, yo pienso que no es una figura jurídica distinta. Fíjense que en la parte de contratos tenemos contratos nominados, que son todos aquellos contratos que tienen un nombre, que están regulados en el Código Civil. Si uno se pone a pensar en este nombre, traspaso, ¿no? Yo pienso que el traspaso, como lo he podido alguna vez ver, es simplemente pues ceder o transferir el derecho de propiedad a cambio de pago de un precio. Entonces, para mí, aunque diga traspaso, eso es una venta, ¿no? Si el titular del derecho, sea poseedor, sea propietario, lo que está haciendo es transferir su derecho de propiedad y otro le está pagando un precio por esa transferencia, así se le haya puesto el título de traspaso, eso es venta, ¿no? A veces se nominan nomás a los contratos. También los abogados son muy hábiles al redactar contratos, dándoles ciertos nombres que no están en el Código Civil, porque en el Código Civil tenemos contratos nominados, como le decía compañeros y compañeros, que son contratos que específicamente la ley les da un nombre y les da una regulación, pero con ese nombre traspaso no encontramos un contrato. Pero si el traspaso consiste en que el poseedor o el propietario de un bien pues transfiere la propiedad a otra persona y esta otra persona le paga el precio, pues directamente eso sería una venta, ¿no? Directamente, así lleve el nombre de traspaso. Eso es lo que yo por lo menos entiendo, ¿no? Aunque le pongan otro nombre, en esencia el contrato es venta, ¿no? Así lleve otro nombre, así lleve nombre de traspaso, transferencia, como también le ponen, pero es venta, en esencia es un contrato de venta. Bien, espero haberle contestado. Como les decía, el próximo jueves ya es nuestro examen. Les pido tomar en cuenta, por favor, desde el tema 11 hasta el tema 15 se va a dar el examen. El martes normal vamos a presentarles, ya vamos a empezar el tema de la prescripción. Y bueno, no hay creo que no deben tener clases, no quiero hacerle a otro colega lo mismo que a mí me hacen. Chao, compañeros, que les vaya muy bien. Buen resto de semana. Que estén bien. Hasta luego, doctora.